Eh, Bienvenidos a Charlando con. El día de hoy tenemos a la licenciada Ana Bellanowet. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Bienvenida, agradezco su participación y colaboración en estas entrevistas de Charlando con. En esta entrevista, la licenciada nos va a platicar sobre su experiencia, tanto universitaria como ya laboral actualmente. Entonces, pues bueno, chicos, vamos a comenzar con esta entrevista. Primeramente, licenciada, quisiera que nos dijera para usted qué es esta licenciatura, qué son las ciencias de la comunicación. Pues es una carrera, un campo laboral también que implica muchas cosas. Nos llaman todólogos y es muy precisa este término, porque podemos entrar en diferentes áreas, cosas que a veces no nos imaginamos, como la organizacional, los recursos humanos, por ejemplo, política, social, en medios, que es sobre todo donde nos conocen. Entonces sí es un campo laboral muy amplio, y por lo mismo que es tan amplio, a veces es un poco complicado encontrarse un lugar. Entonces, pero es una carrera muy bonita, y al menos lo teórico es muy, muy bonito de poder aprender a conocer estas formas de comunicarse. Claro. ¿Cuánto tiempo dura la carrera? Híjole, depende de la institución. En mi plan se supone que duraba 8 semestres, pero terminó durando 3 años y medio por cosas administrativas. Ahorita creo que dura en promedio entre 8 y 9 semestres más o menos. Ok, perfecto. ¿En qué momento de su vida decidió estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación? Yo creo que la primera vez que yo pensé en estudiar comunicación, yo estaba en secundaria. Después me pasan cosas, uno cambia de opinión y al final otra vez terminé por regresar a la comunicación. Entonces, lo tuve claro desde muy chiquita. Entonces. Ok, perfecto. Sí, a veces pasa que como desde sueños que tenemos desde que éramos niños y los seguimos y los alcanzamos. Entonces, pues bueno, muchas personas tienen esa virtud. En este momento, ¿cree usted que decidió tomar que tomó una buena decisión al momento de decidir estudiar ciencias de la comunicación? Sí, o sea, la verdad es que soy de pensar que no puedes arrepentirte de cosas que ya pasaron. O sea, a veces sí uno piensa, a lo mejor se hubiera decidido otra cosa, pero no, la verdad es que en este momento creo que sí fue una buena decisión, porque te ayuda a abrir tu mente y conocer otras cosas que a lo mejor no hubiera conocido si no hubiera estudiado comunicación. Entonces, sí creo que fue una buena decisión estudiarla. Perfecto. ¿Tuvo alguna orientación vocacional que influyó en esta decisión? No, la verdad es que no. Como ya había comentado, desde muy chica dije, más o menos yo sabía lo que quería hacer y lo que no quería hacer. Entonces, pues ya lo tenía definido más o menos qué carreras o qué áreas podía yo escoger para tomar ese camino. Entonces, no ocupé de nadie que me dijera por ahí. Perfecto. ¿Qué factores de su persona, como habilidades, aptitudes, deseos incluso, o las metas, tomaste en cuenta para elegir estudiar ciencias de la comunicación? Bueno, soy una persona que, sabía en el que no era buena, eso para empezar, ¿no? Yo sabía que no en cosas que no me gustaban también cosas de biología, de química, que yo no podía como hilar bien y entender los procesos, y no podía hacerme como engancharme bien con esas cosas, ¿no? Matemáticas y todo eso, no que no me gusten porque son bonitas, pero no las disfruto porque no las puedo visualizar. Yo soy muy visual. Entonces, al no poder ver los procesos tal cual, no se me hacían algo que me gustara o que aprendiera tan fácil. Entonces, y sabía que yo podía ver, me encantaba ver películas, y ver las películas no nada más verlas y ya, sino analizar como la narrativa, ver todos los detallitos, ¿no? Faltas de continuidad, por ejemplo, o errores que había. Entonces empecé a irme por eso. Me gustaba escribir y hacer análisis de los acontecimientos sociales que sucedían. Entonces me gustaba todo eso. Entonces fui poco a poco descubriendo que pues las humanidades era más lo mío que la parte de las ciencias exactas. Entonces
yo empecé a irme por ese camino. Aparte, pues me gusta hablar, no soy alguien que hable mucho, yo soy alguien que habla mucho, pero que no habla fácilmente con las personas. Entonces, pues yo sabía que por ahí me gustaba imaginar cosas, entonces dije, no, me gusta la parte de la creación de contenidos. Entonces, a lo mejor por ahí es mi camino. Así fue como decidí yo estudiar comunicación. Ok, bueno, esto en cuanto a los factores internos. Ahora yéndonos un poco hacia lo externo, ¿hubo algo que influyó en esta decisión? ¿Tu familia, el contexto, amigos, etcétera? No, la verdad es que no. Mi familia o sea, soy la primera comunicóloga, la única comunicóloga de mi familia. De hecho, antes de mí no conocía a nadie que hubiera estudiado comunicación. Entonces, realmente no, mi familia, médicos, licenciados en Derecho, maestros. Entonces, fue como que no, yo quiero estudiar esto. Sí, la gente me dijo muchas cosas de que no era la carrera que debía estudiar, pero al final era pues lo que yo, más acercado a lo que yo quería hacer. Entonces, pues tomé la decisión de estudiar comunicación. Ok. Yéndonos un poquito a esto de las opiniones externas, durante el proceso de que estuvo estudiando esta carrera, ¿tuvo algunas dudas o quiso abandonar sus estudios? Híjole, sí, la verdad es que sí. Como ya lo mencionaba antes, a veces uno decide, ¿no? Piensa las cosas y cree que son de una forma, pero a la hora que ya te enfrentas a la realidad es muy diferente. Entonces, y no es que no me gustara, por ejemplo, yo nunca quise ser actriz, ni locutora, ni nada de eso, ¿no? Que muchos entran a la carrera pensando ser eso. Yo no, sí me gustaba enfocarme en medios y resultó que mi carrera era, pues mi programa más bien está enfocado en todas las áreas de la comunicación. Entonces, que sí me gustan, pero en lo teórico, no como práctico, en mi caso. Y sí me encontré en un momento en el que yo dije, es que yo ya no sé qué quiero hacer, no sabía qué me gustaba, no sabía hacia dónde quería inclinarme, como especializarme, y empecé a notar que no, la verdad es que no es que no me gustara, pero no me llenaba. Entonces sí pensé en un momento en decir, sabes que esto no es lo mío, no quiero seguir aquí, pero al final sí terminé. Entonces, bueno. Okay. Hablando un poquito de esto, del proceso de estar estudiando ciencias de la comunicación, ¿cómo lo describiría? Todos estos altos y bajos, etcétera. Pues creo que es una montaña rusa. O sea, y creo que en general la universidad es una montaña rusa. Porque hay cosas que te van a gustar, hay cosas que no te van a gustar, hay cosas que te van a asustar. Pero es parte de la vida y es parte del proceso universitario. Entonces, sí, hay momentos que vas a recordar, los buenos y los malos los vas a recordar. Hay unos más que otros, pero al final es parte del proceso de crecer y de ser adulto. Entonces, pues es así, una etapa por la que tienes que pasar para llegar a, pues, ir avanzando, ¿no? Claro. Justo de esto, ¿qué fue lo que más le gustó de estudiar ciencias de la comunicación? Bueno, en la parte académica creo que la parte de el conocimiento, porque como en mi carrera había comentado que abarca muchos campos, entonces ya aprendes mucho y aprendes a ver estas formas de comunicarte, de comunicar un mismo mensaje a varios grupos de personas y eso me gusta mucho. Esta forma de crear empatía de crear empatía con diferentes tipos de personas. Eso es algo muy padre de poder entender a la hora de crear mensajes. Y por otro lado, creo que la gente con la que te rodeas, tanto maestros como amigos, son personas y son momentos que a lo mejor ya no les hablo o nos dejamos de frecuentar, pero sí en su momento fueron importantes y crearon experiencias que hicieron pues el estar en la universidad bonito, diferente y te crean recuerdos que hasta la fecha pues te gusta pensarlos. Entonces, esas son como las dos partes que recuerdo y que yo digo, vale la pena estudiar en la universidad. Claro. Y estas partes negativas, lo que no te gustó de estudiar ciencias de la comunicación. Creo que no tanto como ciencias de la comunicación en general, o sea, en concreto más bien, sino en general como que esta parte universitaria o académica en la que existen tantos prejuicios y tantas
cosas que ya están definidas y que uno, como en ese caso, pues joven de 18 o adolescente, todavía influye mucho en ti, que si no te gusta la carrera, pues ya te molaste, porque tienes que terminarla porque ya entraste. Y si no decides a los 18 años qué vas a hacer de tu vida, pues también ya perdiste, pues ya lo arruinaste, ¿no? Esos comentarios, esas creencias que no son ciertas. Yo en mi proceso ya profesionista y de adulto, te vas dando cuenta que no, que a veces te puedes dar cuenta que quieres ser a los, no sé, a los 20, a los 25, 30, 40 años. Y está bien. Y muchas veces no nos da la sociedad la oportunidad de pensar eso. Y las universidades nos dan la oportunidad de pensar eso, sobre todo porque casi nunca ves a gente adulta, o sea, gente de 40, 50 años en la universidad. Entonces tienes la idea de que si no decides en tus 20, ya no vas a poder hacer nada al respecto. Entonces creo que muchas veces este proceso, esa presión que existe por decidir qué vas a hacer de tu vida a los 18 años, es lo que creo que es lo que más perjudica a la juventud y en general a las personas. Claro, estos límites sociales que como que nos generan crisis, ¿no? Lo correctamente, lo que se hace bien. ¿En qué forma cree que sus estudios la prepararon para el mundo real? Híjole. Es que creo que lo académico te da reglas, te da lineamientos y te enseña a hacer las cosas lineales. Pero la vida no es lineal, o sea, te vas a presentar, te van a tocar cosas y te van a ir surgiendo acontecimientos que no estaban en la guía, ¿no? Entonces tú tienes que aprender a sortear eso y hay, o sea, hay emociones, hay accidentes, ya sea laborales o familiares o de lo que sea, o personales, que te van a ir poniendo retos y que la universidad no te enseña eso. Lo cierto es que muchas cosas de la universidad no te la enseñan, incluso en lo laboral, o sea, hablando, por ejemplo, hacer un currículum. Muchas veces no te enseñan a hacer un currículum. Muchas veces no te dicen que, oye, ¿sabes qué? Envía un currículum, pero tienes que pedir un número y estás llamando para que te tomen en cuenta las empresas o a quien sea que hayas dejado tu currículum, porque si no, no se van a acordar de ti por tantos papelos que tienen que hacer. Entonces tienes que estar llamando constantemente. Eso no te lo dicen. Tampoco te dicen que tienes que conocer, tener contactos casi para poder entrar a trabajar a algún lugar. Entonces sí son muchas cosas en lo laboral que no te dice la universidad. Y también cuando ya estás ahí vas dando cuenta que hay aprendizajes que tampoco vienen en el plan de estudios, por ejemplo, y que tú tienes que ir aprendiendo, a la redundancia, en el proceso porque nadie te los enseña, pero son fundamentales para lo que estás haciendo. Entonces, sí, la universidad te ayuda lineamientos, pero uno tiene que aprender a tomar lo que te dio y ir aprendiendo en el proceso. Por eso dicen que uno nunca deja de aprender, ¿no? Claro. Sí, claro. Hablando de esto laboral, ¿le fue sencillo encontrar un trabajo al terminar sus estudios? Híjole, la verdad no. Lo que pasó, ya después ahora que yo puedo verlo en retrospectiva, yo desde la prepa ya venía cargando problemas emocionales que se fueron agravando en el proceso. Entonces yo para cuando terminé la universidad yo traía, ya estaba hecha un revoltijo en mi cabeza que no entendía y que no podía externar porque no lo entendía y pensaba que estaba mal y no, por lo mismo que también la sociedad no te hace entender que la salud mental es importante o es real, entonces uno pues lo deja pasar. Entonces yo ya traía todo esto, a mí me costaba muchísimo, yo soy comunicóloga y me costaba muchísimo hablar con la gente, de verdad. Escribir un correo, hacer una llamada, me daba una ansiedad que yo no entendía y que pues así lo dejé muchos años, no sabía, dije es normal, ¿no? Entonces sí me costó mucho mandar currículums y empecé a trabajar en un negocio familiar. Y así estuve un tiempo, estuvo bien porque pues me daba dinero. Después ya conseguí un trabajo en una productora de videos corporativos en general, en su mayoría. Y ahí estuve trabajando pues de todo luego, ¿no? Arreglaba, me tocaba arreglar a veces las computadoras, bueno, tratar de arreglar las computadoras
hablar, hacer citas, o preguntar costos, o preguntar si podíamos usar el lugar. Y también me tocaba ir a grabaciones, y ver todo el proceso en que están grabando tomas, porque grabábamos sobre todo de casas de constructoras de casas, era lo que hacíamos mucho. Entonces sí, había cosas bonitas y había cosas pues no tan divertidas, pero bueno, o sea, me gustaba eso. Lo malo de ahí es que era por proyectos, entonces pues no siempre había proyectos. Entonces ya llegó un punto en el que pues entramos a un proyecto muy específico en el que no había presupuesto, y pues ya tuve que decir, pues no puedo seguir aquí aunque me guste, porque pues necesito dinero. Entonces pues ya ahí lo dejé, y siempre seguí con esta cosa familiar que nunca dejé, porque pues era algo que yo sabía que si seguía, o sea, iba a tener dónde tener dinero. Entonces eso no lo dejé. Y aparte yo traté de poner negocios, ¿no? Estudié en el proceso educación financiera y dije, ok, entonces no tengo que poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces voy a empezar a tratar de emprender. Es muy difícil emprender, no es imposible, les digo, pero sí es muy difícil. A veces uno cree que porque le gusta algo o quiere eso que le gusta, ya, y tiene un mercado meta y ya lo vas a lograr. Y la verdad es que es más difícil que eso. Entonces, en mis negocios, 2 veces, bueno, en ese momento fue uno, no funcionó. Y bueno, ya estuvo así. Después entré a trabajar como community manager de una consultoría de imagen pública. Y ahí yo hacía todo el proceso de creación de contenido. No lo diseñaba porque había una diseñadora que se encargaba de eso, pero sí todo el proceso de investigar, escribir, acomodar todo para que esto pues funcionara o tuviera engagement en las redes sociales. Lo hacía yo, y también fue un proceso que aprendí mucho, y es otra de las cosas que a mí me quedó muy grabada, ¿no? Ahí entendí que uno necesita contactos para entrar a trabajar a cualquier lugar, y también que uno necesita, a veces uno tiene que regalar su trabajo, pero que no, bueno, no regalar su trabajo, sino es una forma muy mala de decir regalar tu trabajo, porque sí, a lo mejor no te pagan lo que mereces, pero sí ganas experiencias, sí ganas contactos, sí ganas otras cosas, ganas catálogo, entonces eso suma. Pero en este trabajo yo no me pasó nada de eso, porque nadie sabía que yo hacía eso, yo no conocí gente, de verdad me pagan súper poquito, o sea, nada, o sea, ni la mitad, creo que lo mínimo que pagan por ese tipo de trabajos. En un trabajo, en una institución muy, pues, digamos que lo mínimo que te pueden pagar por eso, ¿no? Entonces a mí me pagaban muy poquito. Pero yo estaba ahí porque decían, no, sí, la verdad me lavaron el coco, estaba más chiquita, entonces, pues, y con todos estos problemas que yo traía en mi cabeza, pues yo dije, no, está bien. Entonces, sí eso es lo que aprendí ya, más adelante aprendí de eso, que uno tiene que sí regalar su trabajo a veces, pero no regalarlo, sino tomar otras cosas, y ahí no me pasó. Y ahí terminé con un proceso, más bien con una ansiedad más grande de la que yo traía, porque sí terminé, por ejemplo, el WhatsApp yo ya no lo quería, o sea, lo odiaba, porque me veían a 7 de la mañana, 6 de la mañana, 12 de la noche, y me estaban haciendo correcciones que yo había mandado una semana antes, un mes antes, para revisar que estuviera bien, y que no lo revisaban y que salía y era como que, oye esto, oye lo otro, y sí terminé con una ansiedad muy, muy, muy fea en ese momento. Después ya trabajé como asistente docente, y fue también otro caso, porque igual lo mismo, me contrataron para la persona que me contrató, pues no sabía usar redes sociales, bueno, no redes sociales, sino no era tan hábil en internet, ¿no? Entonces me tocaba hacer la parte de la clase digital y subir las actividades, y yo, ok, pero terminaba revisando todas las tareas que dejaban tanto en clases presenciales como en mis clases. Terminé, subía las calificaciones, contestaba a tus alumnos cualquier queja que hubiera. La verdad, yo terminaba dando la clase, lo único que no hacía era darla presencial, porque no podía la maestra decir es que ella es la que está dando la clase, ¿no? Entonces eso,
O sea, y otra, porque también era lo mismo, no, nadie me conocía, nadie sabía que yo estaba haciendo todo eso, y me estaban pagando también muy poquito, porque me pagaban una clase a la semana, cuando estaba dando 3. Entonces sí fue como, igual lo mismo los mensajes en las 5 de la mañana, de corrige esto porque no ha salido en la publicación en el Blackboard. Y yo, ok. Y era como que rápido porque los alumnos tienen clase a las 7:10 y yo, ok, está bien. Entonces sí fue un proceso un poco difícil. Y después, cuando pude dejarlo, la verdad yo me sentí muy aliviada. Porque yo ya había pensado en renunciar ya tenía mi mes de dije, ya no puedo más, de verdad, esto ya me está llevando a un punto mental en que no lo puedo soportar. Y dije, ya voy a renunciar, aunque me quede sin trabajo, X. Afortunadamente hubo problemas ahí y la señora esta o sea, no que afortunadamente porque se enfermó, no es eso, pero afortunadamente me dijo, ya no puedo pagarte. Y yo dije, ay, qué bueno, muchas gracias. Y ya no tuve que renunciar ni quedar mal con nadie. Es otra cosa, porque a veces te da miedo quedar mal con la gente que sabes que tiene poder y que te puede ayudar a entrar a otro lado. Entonces sí es muy, muy difícil tomar estas decisiones. Entonces cuando yo no tuve que tomarla, la verdad a mí me alivió muchísimo. Después en ese momento pues me quedé sin trabajo. Ya no tenía trabajo familiar, entonces ahora sí no tenía trabajo. Y entré de mesera, la verdad me gustó mucho, aprendí muchas cosas en ese momento. Y ya después llegué a ser como docente en secundaria. Dije, ok, no era mi plan, pero pues hay trabajo y pagan bien, no trabajo tanto como en otros lados que he trabajado y que me han pagado menos. Entonces dije, está bien. En la Secretaría de Educación Pública entré. Entonces, de español. Entonces, ahorita es lo que estoy haciendo, ¿no? Llevo 2 años haciendo eso. Y no es, o sea, la verdad es que me vas agarrando cariño. Y eso me ayudó a mí a poder como ver ya mis opciones. Yo desde antes me gustaba mucho la fotografía y había empezado a tomar fotos para familia y para conocidos. Y hacía eso y había pensado en tener mi negocio de fotografía. Pero lo había dejado en pausa porque el trabajo me daba, pues no me daba tiempo para enfocarme en eso. Y necesitas pues no comenzar, sino seguir capacitándote. Entonces lo había dejado de lado. Entonces ya con este otro trabajo que ya me daba más dinero y me daba más tiempo y me daba menos estrés, ya pude comenzar a retomar la fotografía y empecé a estudiar ahora sí en forma, porque ya había estudiado fotografía en la universidad, pero ya la retomé en forma. Entonces ahorita estoy haciendo esto, estoy empezando mi proyecto fotográfico. Ya tengo ahí, espero ya poder empezar a cobrar ahora sí, porque ya tengo ahí trabajo de hecho, que no he cobrado, pero como nos dicen ahí, y ahí muchos de los maestros de fotografía nos dicen, a veces hay que regalar tu trabajo, pero lo regalas con experiencia. Le empieza a tu amiga que, oye, déjame tomar tus fotos para la fiesta de tu niño, o tu boda, o tu bebé. Y entonces vas usando a gente que conoces, que no le vas a arruinar algo, para tomarle eso y lo haces gratis. Entonces, esa es la forma de regalar tu trabajo que sí vale, porque vas haciendo contacto, la gente te va conociendo y así tú vas agarrando experiencia y vas haciendo un catálogo. Cosa que a veces, que no está padre cuando te dejan encerrado haciendo trabajo, nadie conoce lo que estás haciendo y no puedes decirlo tampoco, ¿no? Porque hay como intereses, interferencia de intereses y así. Entonces, yo empecé, y también empecé a estudiar locución, certificarme como locutora, que era algo que yo no quería hacer en un principio, pero terminé así. Y ahorita ya voy a terminar en agosto mi certificación y también estoy pensando en estos dos. Tengo 3 proyectos así ahorita que estoy por arrancar, en lo que es locución, en lo que es la fotografía, que ya ahí estoy, y bueno, y esto de ser docente, que sí, siempre te lo dicen, es otras cosas que te aprendes en la vida, que a veces algo que no te guste, o haz lo que no te gusta para pagar lo que sí te gusta. Entonces, yo no quiero ser docente, pero no es mi máximo. Pero si hago esto me da para pagar mis clases, para pagar mi equipo, para mientras arranca todo esto. Entonces, sí, en lo que es locución y fotografía me lo han dicho mucho. Haz la fotografía que no te gusta para hacer la fotografía que te gusta hacer. Y es verdad. Entonces, algo que sí yo me gusta ya puntualizar, porque siempre te dicen en las películas y en todos lados deja el trabajo que no te gusta y ve por el trabajo que quieres y la gente triunfa. Y la vida no es así.
O sea, a veces no puedes, no, o sea, sí se puede, no digo que nadie haya hecho eso, porque sí se puede, pero la vida es más complicada que eso. Entonces, a veces uno tiene que estar haciendo ese trabajo que a lo mejor te cuesta más o no disfrutas tanto, pero te da otras oportunidades de hacer cosas que sí quieres hacer. Entonces, eso es lo que yo rescato de todos estos aprendizajes que pues, te da el ser adulto. Entonces, ahorita es lo que yo estoy haciendo, doy clases de español en secundaria, pero también soy fotógrafa y soy locutora. Entonces, pues es un proceso que yo no pensé, es un camino que yo no pensé tener, pero pues aquí estoy y está bien. Claro, sí, claro, claro. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. La verdad es que esto es algo que se ve ya hasta que nosotros salimos de la universidad y ya estamos viviendo nuestra propia experiencia. Como dices, ver esta parte de que las películas muchas veces no son realidad y que la vida laboral también tiene un lado oscuro, que no vas a salir haciendo lo que te gusta. Y pues bueno, por eso agradezco que nos abras los ojos hacia este panorama a partir de tu experiencia. Y por último, ¿qué consejo le darías a alguno de nuestros estudiantes que tenga interés por esta licenciatura? Pues le diría que estés seguro de lo que quieres estudiar, pero no, la verdad es que no, porque te puedes encontrar en un momento que no te guste y está bien. Entonces, más que sea consciente de lo que le gusta y de conocerse y de estar y de no tener miedo a sentir o a querer decir, sabes que ya no quiero hacerlo, sabes que no me siento bien en este momento y pues lo voy a dejar si tengo que dejarlo. Yo sé que a veces hay situaciones en las que no podemos dejar algo y eso también se entiende, pero que no se sientan atados a que la decisión que tomaste cuando tenías 15 o cuando tenías 12 o cuando tenías 18 es la que vas a terminar haciendo toda tu vida. Entonces, eso sí, yo que lo tengan muy, muy en mente. Y ahora, ya que están ahí, pues que aprovechen, que no piensen en por qué estoy aquí, porque a veces decimos es que por qué. Y no, a veces hay que pensar en para qué, ok, quiero hacer esto, estoy aquí, a lo mejor no se ve que tenga relación una cosa con otra, pero siempre hay algo que lo que estás haciendo te va a dejar algo y te va a ayudar, es un pasito más, a lo mejor no es en el camino lineal, pero a lo mejor por acá te va a ayudar a llegar en algún punto a donde quieres llegar. Entonces sí que piensen en no ver los porqués, sino los para qué lo estoy haciendo. Y eso es algo que creo que aplica no solo en comunicación, sino en general, porque al final de cuentas uno va creciendo y vas enfrentándote a procesos y obstáculos diferentes que tienes que ir sorteando y tienes que ir a aprender a hacerlo en la universidad. Ya no te va a enseñar esas cosas porque son procesos que vas aprendiendo en el camino. Entonces, eso, que estén preparados y que traten de prepararse lo más que puedan, que consigan contactos, que no se limiten con profesores, ni porque esos a veces son los que te van a jalar. Entonces, si te peleas con ellos, pues no van a hacer. Entonces, eso son como las cosas más importantes que hay que tener en la universidad, los contactos. Creo que es lo que yo les puedo decir. Claro, muchísimas gracias por esta entrevista. Estoy segura que va a ser una inspiración para las y los estudiantes del Colegio de Nivel Medio Superior que están interesados en esta licenciatura. Y pues bueno, aquí terminamos, chicos. Muchísimas gracias por estar viendo esta cápsula de Charlando con. Y pues muchas gracias, licenciada, por su tiempo. No, ustedes.